Continuamos en Noticias a las 7 a.m. Es momento de la entrevista acá en los estudios y vamos a hablar de algo que preocupa sobre todo a los pequeños agricultores y campesinos del país. A la fecha no se sabe realmente cuáles son las cifras oficiales en cuanto a la entrega de fertilizantes. El presidente de la República dice una cifra, el titular de la cartera del MAGA no sabe ni siquiera al día de hoy cuánto se ha entregado. Pero para hablar de esta problemática hemos invitado a Elmer Velázquez, él es director de la Coordinación de ONGs y Cooperativas con GECOP. Buen día, bienvenido. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muy amable. El presidente de la República dijo el día de ayer que aproximadamente un 70% de los agricultores ya estaban cubiertos con el fertilizante. Sin embargo, el titular del MAGA no puede dar a ciencia cierta una cifra y vemos entonces que no hay pues un dato certero por parte del gobierno. Lo que sí sabemos es que esto se hizo de forma retrasada y con muchos contratiempos. ¿Ustedes tienen alguna cifra concreta de a cuánto se ha llegado con el fertilizante? Mire, en términos de porcentaje, digamos, no le podría dar un dato preciso. Lo que sí les puedo decir es que de las organizaciones campesinas con las que nosotros trabajamos y mantenemos relación, hay dos tipos de concepción y efecto del programa de fertilizantes. Hay un grupo de organizaciones campesinas que rechazan este programa. De las que no lo rechazan y están pendientes de recibirlo, al día de hoy no se ha cumplido con la entrega. Este es un tipo de entrega que el gobierno de la República, a través del presidente y la vicepresidenta, comprometió canalizar directo a las organizaciones campesinas. Esto al día de hoy no se ha cumplido. Nosotros dudamos mucho de la cifra del señor presidente, con el respeto debido de que el 70% del fertilizante ya se entregó. A nosotros nos parece, de acuerdo a una apreciación y lo que hemos hablado con organizaciones cooperativas y campesinas, que no estamos todavía a ese nivel. A nosotros nos parece un poco más aproximada la cifra del señor ministro de Agricultura, la que dio antes. Él hablaba del 50%. Nosotros hablábamos de alrededor de un 40%, es decir, no se ha llegado a la mitad de lo que se debe entregar de fertilizante. La preocupación en estos momentos es la temporada climática en la que nos encontramos. Hace algunos meses, cuando se iniciaba con toda esta polémica de las contrataciones para adjudicar estos sacos y la gran cantidad a Mayafer y a las otras dos compañías, una de ellas excluidas, se hablaba de un tiempo máximo en el que sería prudente para que se empezara a aplicar el fertilizante. Y si se pasaba de eso, que ya pasó hace como un mes y medio, esto ya no sería aplicable, ya no tendría beneficios para los campesinos. ¿Es esto todo cierto? Si ahorita ya no funciona que se lleven los fertilizantes, los campesinos ya no deberían de esperarlos, ¿y qué hacemos para el próximo año? Lo que pasa es que entre más se tarde usted en aplicarlo, le va perdiendo efecto definitivamente. Además, para los campesinos que siembran en ladera, si aplican el abono o el fertilizante cuando la lluvia ya está más pronunciada, lo único que sucede es que el fertilizante se lava, digamos, no tiene ningún impacto en la productividad del suelo. Simplemente se lava y va a dar al río, se envenena el agua o envenena las fuentes de agua, pero la productividad efectivamente no se incrementa. A nosotros nos parece que este programa, mira, es una radiografía exacta de la debilidad institucional de este país. ¿Cómo es posible que usted tenga un programa que, qué sé yo, abarca ya como 20 años de historia de este país? ¿Cómo es que usted no tiene un acumulado histórico de capacidad institucionales donde tiene una base de datos efectivamente soportada y es totalmente eficiente y eficaz? Que iniciar el proceso de licitación no mucho tiempo antes, ¿no? Hasta en este proceso cuando ya se conocen todos los recursos de amparos y demás que existen, que definitivamente lo atrasarían. Sí, yo creo que es eso, o nosotros creemos que es eso, que es un Estado totalmente ineficiente, pero además hay una concepción profunda a través de esto. Hay una concepción de Estado en este país de que el campesino es un sujeto social y no un sujeto económico. Es decir, que el campesino lo que merece son compensadores sociales. De ahí la cantidad de fondos sociales que hay en este país, ¿no? De Fonavas hasta Fonades, etcétera, porque se concibe que el campesino es incapaz y que lo que hay que hacer es ayudarle, protegerle, etcétera, ¿no? Nosotros creemos que esa concepción es totalmente errada y se ha demostrado en la práctica su equivocación. El campesino es un sujeto económico y como sujeto económico lo que necesita son elementos fundamentales para que pueda incrementar su producción y su productividad, y el fertilizante no es uno de esos elementos.
Estamos hablando de que en este tema de los fertilizantes ha sido pues la compra más grande que ha hecho la administración de Otto Pérez Molina en estos primeros 5 meses. 400 millones de quetzales, y vimos ahí la disputa Disagro, Mayafer, Dixa, y todo se volvió pues un verdadero problema. El ministro Efraín Medina al borde de salir del ministerio, la bancada lo citó. Total de que vimos que esta telenovela inició mal y vemos los resultados a la fecha de hoy. Habría que mejor redireccionar esos 400 millones a algo más efectivo para el agricultor. Mire, nosotros desde Congecop creemos que sí. Si usted revisa el gobierno de Óscar Brescier y de Álvaro Colón, entregaron a estas dos empresas, Disagro y Mayafer, entregaron o compraron, para mejor decir, fertilizante por alrededor de 1.200 millones de quetzales. A nuestro juicio, 1.200 millones de quetzales exactamente perdidos, lanzados a la basura. Por eso nosotros sostenemos la tesis que en el caso de los fertilizantes ganan todos menos el campesino. ¿Por qué? Ganan los importadores de fertilizantes, evidentemente, ¿no? Además que es un oligopolio el que funciona. Ganan los burócratas porque, bueno, siempre se dan ahí corruptelas, cosas, etcétera. Ganan los políticos porque quedan bien con la gente. Pero el campesino no gana. Si uno hace un repaso histórico de la pobreza, para solo mencionar pobreza en el altiplano, que es uno de los sectores beneficiarios de este programa. La pobreza se incrementó en los últimos tiempos, ¿no? Llegó al 53%, es decir, no bajó, no tuvo ningún impacto. Si miramos el rendimiento por cuerda de maíz, tampoco se incrementó, más bien ha decrecido. Esto significa que es un programa totalmente ineficiente y que este dinero, los 500 millones que el gobierno actual está lanzando a nuestro juicio a la basura, claro, efectivamente pudieran ser utilizados para otro tipo de programas mucho más efectivos. Como por ejemplo ahorita el Ministerio de Salud, con todas las carencias que tiene. Tal como usted lo decía, están tirando el dinero a la basura, y el otro de los perjudicados somos nosotros los guatemaltecos, que somos los que lo pagamos. Pero otra de las críticas que recibe este programa de fertilizantes, además de lo tardío y demás, es todo el tema clientelar. Ya se habían empezado a presentar algunas denuncias, específicamente en el municipio de Villanueva, en donde se decía que tendrían que entregarse 800 sacos, y al final en el listado aparecían alrededor de únicamente 536 beneficiarios. Y los demás campesinos que querían llegar a pagar en las agencias de uno banco no podían recibirlo porque no estaban en ese listado. ¿A ciencia cierta qué tanto